Bueno, seguimos en A Viva Voz por Radio Grote, en la República Argentina, y ya estamos comunicados con, creo que Francia, ya no, cerca de Nantes, allí está Damián Sánchez. Damián es consultor de empresas, padre de familia, creo que nació en Barcelona, ahora se le preguntamos, y es el autor de un libro, qué cosa, ¿no? Cómo la realidad, el destino, Dios nos va uniendo, ¿no? En distintas partes del mundo. Se lo digo a Marcos, a Felipe, al resto del equipo, porque hemos tomado contacto con Damián, que es el autor de un libro sobre la Virgen María, sobre lo que la Virgen ha manifestado para estos tiempos, ¿no? Tiempos de mucha angustia, de mucho desánimo para muchos, de mucha zozobra, ¿no? Con pandemia, con guerra, en fin, con todo este escenario que conocemos. El libro se llama Vengo a prepararos, ¿eh? Y qué interesante título, ¿no? Vengo a prepararos, nos dice la Virgen. ¿De qué manera, de qué forma, ¿no? Ante un mundo que se ve con mucha oscuridad, pero que también hay una lucecita. Así que saludamos a Damián después de esta introducción. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Muy contento de esta entrevista, de poder ahí, pues, abrir esa ventana, ¿no? A través de Argentina. Este libro es un poco una petición de la Santísima Virgen. Ella quiere que esos mensajes suyos, esa preparación de la que estabas comentando, pues llegue al máximo número de católicos, de fieles, pues de sus hijos. Y por desgracia, pues en muchos casos esos mensajes se han quedado estancados, escondiditos, debajo del celemín, ¿no? Y bueno, pues yo soy un pequeño instrumento, intento que esos mensajes lleguen al máximo número, sus mensajes, los mensajes de la Virgen. Bien. Damián, ¿cómo surge el libro? ¿Cómo es tu historia? ¿Por qué llegas a escribir este libro? Y bueno, y también esa toma de conciencia de la importancia de los mensajes de María en el mundo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. La verdad es que me quedé bastante impactado de ver que algunas estatuas de la Virgen lloran lágrimas naturales y en algunos casos incluso lágrimas de sangre. Entonces a mí eso me impactó mucho y tirando un poquitín del hilo, investigando, pues claro, uno se pregunta, ¿y por qué llora la Santísima Virgen, no? Ella se supone pues que está ahí en el cielo, está en plenitud, beatífica ahí con Dios Padre, Dios Hijo, etcétera, ¿no? Con la Iglesia ya triunfante. Y bueno, pues cuando uno tira del hilo se da cuenta que la Santísima Virgen venía apareciéndose ya hace mucho tiempo y lo que es una grandísima novedad, dando un mensaje al mundo. Antes no era así, era más bien apariciones locales. Tenemos el caso, por ejemplo, de Guadalupe, pues no hay un mensaje al mundo, ¿no? En Lourdes tampoco hay un mensaje a toda la humanidad. En cambio, en apariciones como en Fátima, un poquitín antes ya en la Salette, en Francia, allá sí. No solo es el cielo que viene a tocar la tierra, que ya es algo absolutamente extraordinario, excepcional, sino que pues, viene a transmitirnos un mensaje, a corregirnos, a darnos medios, ¿no? Medios de salvación. Tenemos ahí, por ejemplo, lo que el cielo intentó evitar, que fue este enraizamiento del comunismo y los millones y millones de muertos. Podemos hablar de 60, 80, 90 millones de muertos. Bueno, pues el cielo quiso evitar eso, pidiendo la consagración de Rusia, como a través de una aparición de la Santísima Virgen, ¿no? Y así ha habido varios elementos, y yo al ir leyendo, enseguida empecé a ver la relación existente entre unas y otras apariciones, y si uno metía la perspectiva de las Sagradas Escrituras, ver que también había una relación, ¿no? Sobre todo ese último libro, el libro del Apocalipsis, en el cual hay cosas profetizadas que probablemente ya han acontecido, pero muchas otras no han acontecido. Entonces, pues bueno, creo que la novedad que es esa es dar esas claves de lectura para que cualquier católico que va simplemente, pues eso, a misa el domingo, se dé cuenta de en qué momento nos encontramos actualmente, cómo la Santísima Virgen viene a prepararos y cómo todo esto tiene una relación muy directa con lo que encontramos en las Santísimas Escrituras. Vos decías en algún momento, ya enseguida le doy paso a mis compañeros, que ante tanta realidad negativa, ¿no? En lo político, cómo está España, cómo está Francia, ¿no? La gente por ahí se puede volver muy pesimista, y mismo el creyente o la persona de fe, y puede desanimarse, ¿no? Pero vos decías, no, cuidado que acá hay un plan que es un plan de esperanza. ¿Por qué no nos explicás un poquito más, digo, para el gran público que esto se entienda? A ver cómo es.
Sí, 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 sí. Mucha gente, yo lo veo también alrededor mío, que hay gente pues que reza para que las cosas vayan a mejor, pero por desgracia a veces van a peor. Van a peor porque, pues bueno, pues porque hay leyes que se van promulgando que van contra la familia, contra la vida, porque cada vez hay, pues incluso ahora tenemos las guerras, todas estas crisis, violencias, se nos habla incluso de cada vez más problemas pues a nivel de alimentación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué sirven, no estas oraciones? Entonces, cuando uno de verdad empieza a escarbar y a buscar y a descubrir, ¿no? Todo aquello de lo que nos hablan las escrituras, es que estamos al final de una época, lo que llamamos, y la Iglesia llama, y el catecismo, los últimos tiempos, a no confundir con el fin del mundo. Entonces, esos últimos tiempos es el tiempo del príncipe de este mundo, a saber, el demonio. Es decir, nos dicen las escrituras que hay un tiempo que el demonio está desencadenado, es decir, se liberó de sus cadenas y que tiene pues unos años, un periodo, podríamos llamarlo pues incluso un siglo. Ahí en el libro se explica todo y cómo incluso el Papa León XIII tuvo una visión muy clara, y ese periodo se le está terminando al demonio, ¿no? Después llega un tiempo maravilloso, un nuevo Pentecostés, nos dicen las Sagradas Escrituras, y será el mundo ese tiempo de paz del que habla la Santísima Virgen en Fátima y en otras apariciones. Es decir, el demonio ya no campa a las anchas y ya no puede tentarnos como lo que vivimos hoy, porque pues bueno, su reino aquí en este mundo, pues la verdad es que se ha de algún modo parado, ¿no? O sea, ya no puede actuar como podía estar actuando hasta ahora. Entonces, el demonio va avanzando y la Santísima Virgen, a través de sus apariciones, pues también ella misma enseguida lo que hizo fue, pues bueno, darnos esos medios que yo comentaba antes, alertarnos y invitarnos a esa conversión, sobre todo una conversión personal, y luego, pues sí, a través de, lo hemos dicho, pues tanto en Fátima como en otras apariciones que encontramos en el libro, yo tomo la referencia de 8 apariciones, a saber, la Salette en Francia, a saber, luego en Fátima, Portugal, en Ámsterdam, muy importante, igual luego lo tocaremos, un quinto dogma mariano. Luego está Garabandal en España, 2 mensajes muy fuertes que nos da la Virgen, más signos de su misericordia. Luego nos vamos a Japón, en Akita, donde el obispo reconocerá totalmente esa aparición y todo el mensaje. Y por último, las 3 de 1981, que serán en Ruanda, en África, en Quibeo, donde la Santísima Virgen va a predecir el genocidio, que por desgracia llegará con casi 1 millón de muertos años después. Y tenemos también pues, la aparición en España del Escorial y la de Medjugorje hasta nuestros días. Bien, Damián, intuyo también que el libro, lo estuve leyendo hasta tarde, anoche, gran parte, ¿no? Nos puede ayudar a discernir estos tiempos para cualquier persona, creyente, no creyente, para cualquiera que sepa o no sepa cosas de la fe. ¿Cómo sería eso? ¿Y cuál es la repercusión que estás teniendo de la gente, ¿no? Que va leyendo el libro. Sí, bueno, la verdad es que mucha gente le ha ayudado a abrir los ojos y a darse cuenta justamente de que todo esto es un plan. Está el plan ahí como avanzando el demonio, pero que está el plan de la Virgen como ella quiere frenar, ¿no? Pues como un rompeolas, ¿no? En un puerto ante una mar muy agitada. Entonces, por un lado, ella nos va avisando, ojo, que nos vamos a encontrar cada vez con más catástrofes naturales, pero no perdáis la paz, yo os aviso, un poco como en aquellas zonas ciclónicas pues que hay en América Central, en el cual, bueno, pues llega un ciclón, llega tormenta, pues la gente pues se prepara y agradece que les hayan avisado, ¿no? Luego ese ciclón pasa. Bueno, pues ella nos va hablando de algún capítulo que encontramos en el libro del Apocalipsis, en el cual es cuestión de grandes catástrofes naturales importantes. Luego va insistiendo también mucho en lo que es, pues bueno, esta humanidad que está muy perdida y todo lo que puede ir provocando guerras, que por desgracia lo estamos viendo ahora, esta última guerra que nadie se la esperaba, de la invasión de Rusia en Ucrania. Y por último, la Santísima Virgen
ella va a insistir mucho en una crisis dramática en la Iglesia. Eso lo dirá ya desde hace 2 siglos, que la crisis será espantosa y que, bueno, pues que a nosotros, que no nos tiene que coger por sorpresa y que tengamos que seguir fieles en la fe, ¿no? Entonces, cuando nos empiezan a proponer una fe mucho más, más fácil de llevar, en la cual la puerta ya no es estrecha para ir al cielo, como nos la predicó Jesucristo, sino más bien un poco una fe a la carta, pues la Virgen nos avisa, ¿no? Que, bueno, pues que el camino es más bien arduo y que no nos tenemos que dejar llevar por un camino que sería más bien de perdición. Entonces, el católico de a pie, yo creo que lo que es interesante en todo esto es que él pueda conocer, del mismo modo que se interesa a veces por la geopolítica, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué va a pasar en el mundo? ¿Y qué va a pasar con el precio del petróleo? ¿Y qué va a pasar con esta guerra? ¿Y qué va a pasar con esto y con otro? Pues también esa comentarista o esa precursora, más bien como es la Santísima Virgen, todo lo que ello nos dice de por dónde vamos a pasar y a veces lo dice de un modo muy afirmativo, ¿no? Y que hace eco en las Sagradas Escrituras y lo que encontramos también en el mismo catecismo, es decir, un periodo de purificación, cierto periodo de purificación de la tierra, purificación en parte de la humanidad, purificación en la Iglesia y luego ya ese nuevo Pentecostés y ese nuevo resurgir, que también lo dice de modo totalmente afirmativo. Bien. Marcos. Damián, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar fuera, digamos, con esa diferencia horaria, atendiéndonos, por tomarte las molestias necesarias. Y bueno, yo la verdad es que, digamos, entiendo, digamos, todos los mensajes que va dando la Virgen y justamente eso que decías, esa sensación de, esa necesidad de esperanza, porque sabemos que si bien el camino es arduo, nosotros nos toca vivirlo, o sea, nos toca estar en concreto, entendiendo que nos está avisando. Ahora, la Virgen, digamos, en cierta medida, ¿por qué se toma la molestia de avisarnos? ¿Por qué busca avisarnos? O sea, porque tranquilamente en una visión egoísta del hombre podría decir, bueno, tiene todo el poder del universo, tiene, digamos, tiene a Dios, tiene a Jesucristo, y bueno, el que se salva, no se salva, no se salva, chau, problema de cada egoísta que está escuchándola o no la escucha, ¿no? ¿Por qué se toma la molestia? Y podríamos decir que, o sea, así como hay una afirmación en el libro que dice que es una profeta, ¿no? O sea, en su momento Jesús tomó 12 pescadores y los tipos, digamos, los llevó para evangelizar el mundo. Bueno, ¿qué rol toma la Virgen en eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo tengo que entender? Sí, vamos a ver, es muy buena pregunta. Lo de que la Virgen María se aparezca es algo totalmente excepcional, o sea, no es lo normal. Cuando Jesucristo ya sube a los cielos, la ascensión, da el último discurso y les dice que va a llegar el Espíritu Santo, que esperen al Espíritu Santo y que a partir de ahí Él les será ya enseñando para que ellos poco a poco vayan construyendo esa iglesia de la semilla que haya dejado Jesucristo, transmitiendo los sacramentos, etcétera, etcétera, y sus ministros, ¿no? A través de sus ministros. Entonces, la fe es creer en lo que uno no ve. Entonces, el hecho de que la Santísima Virgen haga que se le vea, porque incluso ha habido lugares en los cuales se ha aparecido y le ha visto todo el mundo, ¿no? Como lo explico en el libro, y el libro también tiene algún vídeo, ¿no? Que uno puede escanear con su teléfono. Por ejemplo, en el Cairo, en Zeitún, en Egipto, allá la Virgen María se apareció durante varios años en lo alto de una cúpula y la podían ver miles y miles y miles de personas, ¿no? Incluso ahí fue la televisión, el presidente del país, etcétera. Incluso todo el mundo la veía, ¿no? Era un modo de llamar la atención. Allá en ese lugar, pues por según la tradición, es donde se cobijó la Sagrada Familia cuando huyó a Egipto, ¿vale? Entonces era un modo de sostener la fe, pues, de los católicos también perseguidos en ese lugar. Entonces, cuando la Virgen María se manifiesta, es que hay algo normalmente muy importante en juego, porque si no, no estaba previsto que fuese así, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo hace ella? Ella ha recibido una misión de su hijo en la cruz, es que es madre, entonces no puede soportar ver a sus hijos que se pierden. Y cuando ve que hay tantas cosas en juego, tanta la salvación de muchas almas, dice, bueno, pues aquí tengo
que venir sí o sí, ¿no? Yo no sé cómo en el cielo se ponen de acuerdo en cuanto para cada aparición, pero cuando ella viene es que ve que es absolutamente capital, ¿no? Para esa corrección, esa salvación, esos medios espirituales. Mira, aquí en la contraportada del libro he puesto un texto que ella dio el 25 de diciembre de 1984. Entonces, respecto a la pregunta que se me hace, yo creo que qué mejor la respuesta que da la Santísima Virgen ella misma en persona, ¿no? Dice así: os dije que mis mensajes se estaban acabando, pero ¿qué madre ve que su hijo se precipita en el abismo y no le sigue avisando? ¿Cuántas veces habéis dicho a vuestros hijos, hijos míos, no os voy a avisar más, seréis castigados? Y no los habéis castigado, los habéis avisado una, otra y otra y otra vez. Esto hace vuestra Madre del Cielo, os da avisos para que os salvéis. Insisto, la Virgen María intentó prevenir de la guerra civil en España, que le costó la vida a miles de mártires, incluso a 13 obispos, a muchos laicos, más luego pues es una guerra atroz. En Fátima intentó evitar la Segunda Guerra Mundial, más luego lo que sería ya todos los efectos del comunismo, ¿no? En Japón nos habla pues de esos fenómenos que pueden costar la vida a mucha gente. En Ruanda intentó salvar pues esos miles y miles, se habla de 800.000 muertos por el genocidio, ¿no? Entonces es una madre que no puede ella retener ese amor de madre por sus hijos. Luego, por desgracia, pues a veces su sufrimiento es todavía mayor de ver que aún y así viniendo no se le hace caso, ¿no? Entonces, este libro, los católicos que lo han leído y que no conocían absolutamente nada de todo esto, a muchos de ellos les ha tocado profundamente y han abierto los ojos. Y es más, primero lo que han descubierto es esa relación de madre, esa madre que sufre, esa madre que ama y esa madre que lo que busca es que sus hijos pues encuentren ese cobijo, ¿no? Bajo su manto, ¿vale? Y por último, el hacer el mostrar al mismo tiempo ese camino, no simplemente a darnos un aviso, sino decir, bueno, pues yo os preparo. Si os queréis estar preparados, el camino es este y este, ¿no? A nivel espiritual. Bien, estamos dialogando a través de Viva Voz por Radio Grote, de la República Argentina, con Damián Sánchez, es el autor del libro Vengo a prepararos, y los mensajes de la Virgen, ¿no? También, obviamente, de la perspectiva de las Sagradas Escrituras y de lo que el magisterio de la Iglesia ha establecido. Incluso el prólogo está hecho por un obispo, en este caso un obispo francés. Seguimos dialogando, no sé, Marquito, si hay alguna otra pregunta, si no, vamos con Felipe. Felipe. ¿Qué tal, Damián? Felicitaciones por el libro, felicitaciones por ser un colaborador de la Virgen María, qué privilegio más grande, ¿no? Yo te quiero preguntar en especial por lo particular, ¿no?, de la aparición en Medjugorje, ¿no? Nosotros acá en Argentina, que es un país muy mariano, lleno de defectos, pero muy mariano, debe ser el único lugar en el mundo donde una vez al año hay una peregrinación de más de 1 millón de jóvenes que caminan 60, 70 kilómetros. Después tenemos todos nuestros defectos, ¿no? Pero es realmente un país que a la Virgen María la tiene muy en lo hondo. No debe haber un solo hogar, aunque no sea católico, sin la Virgen María. Donde acá también tenemos apariciones, quizás en esta investigación que has hecho te has enterado, ¿no? A 200 kilómetros de Buenos Aires hay otra aparición que es desde el año 83 también, la Virgen del Rosario de San Nicolás. Y que yo encuentro muchas similitudes entre la de Medjugorje y la de San Nicolás, digamos, por la enorme cantidad de mensajes, por la enorme cantidad de consejos que la Virgen da de manera casi catequética, ¿no? Casi de enseñanza. Y la pregunta nuestra va, ¿qué reflexión te merece? Porque la Virgen se debe haber aparecido desde que se le apareció a Santiago allá en Compostela, se debe haber aparecido toda la historia del cristianismo. Pero qué particular esto de los últimos tiempos, de una aparición diaria durante tantos años, ¿no? ¿Qué reflexión te merece esto? Con relación a la de Medjugorje, sin hacer la típica pregunta que hacen todos respecto de los secretos, ¿no?
pero claramente como que los tiempos se van acelerando, porque si un sacerdote es el que va a dar a conocer esos secretos y ya tiene una edad avanzada, ¿qué reflexión te merece? Sí, vamos a ver, la aparición de Medjugorje es sumamente particular y si uno la mira en perspectiva, la Santísima Virgen en todas esas apariciones que yo he citado antes, ella con mucho dolor a veces pues ha constatado que no se le ha respondido como ella había pedido, ¿no? Que no se le había dado la importancia que se le tenía que dar, no se han seguido sus consejos, a veces sus consignas espirituales, e incluso como que algunos eclesiásticos, pues, de algún modo se la han un poco sacado de encima, ¿no? Por desgracia, así ha sido en muchos lugares. En cambio, como ella venía avisando de esa crisis dentro de la Iglesia, dirá en Garabandal que hay sacerdotes, incluso obispos, que van por el camino de la perdición y llevan detrás de sí muchas almas, es decir, a través de doctrinas erróneas. Ella, como madre, sufre de ver que a veces vamos por caminos equivocados y podríamos decir que en Medjugorje ella ha cambiado su estrategia y ella se ha instalado en ese lugar, se ha instalado ahí, es una parroquia, no es un santuario, lo cual es muy interesante porque nos va a dar el ejemplo de cómo debería ser una parroquia totalmente entregada a Jesús y a María. Y ella va a ir guiando espiritualmente esa parroquia. Incluso los primeros años daba mensajes destinados a la parroquia. Ella va a coger de base todos los elementos esenciales, los pilares de nuestra fe, y los va a ir repasando uno por uno, haciendo una enseñanza muy clara y muy directa. Es decir, allá donde a veces se fallaba en la transmisión de la fe, pues va a ser una transmisión, en este caso, totalmente directa, porque es el cielo mismo el que viene a subrayar algunos aspectos que dirá incluso, estos los tenéis ya totalmente olvidados. Dígase la confesión, que de modo muy claro y muy certero, la Santísima Virgen dirá que como mínimo tendría que ser cada mes. Cada mes. Dice, muchos de los problemas que vivís en vuestra sociedad es porque se ha abandonado el sacramento de la confesión. Si yo ya no voy bien espiritualmente, si mi conciencia ya cada vez está más borrosa, luego el pecado va entrando cada vez más y de un pecado mío, eso impacta a mi familia, eso impacta a mi entorno y eso impacta a la sociedad, ¿no? Y poquito a poco, poquito a poco. Entonces, nosotros somos la sal del mundo, los católicos, y ella insiste mucho en que tenemos que vivir de verdad nuestra fe. Y sobre todo insistirá a través de 5 pilares. Este que acabo de mencionar, la confesión, también el a menudo asistir a la Eucaristía y comulgar lo más a menudo posible, también entre semana, la lectura de las Sagradas Escrituras en familia, el reunirse en familia de vez en cuando, coger la Biblia y ver qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios a nosotros. Algo que la Virgen María insistirá, que habéis olvidado totalmente, que es el ayuno. El ayuno que hoy por hoy pues, se vive el miércoles de ceniza, sí, y el Viernes Santo, ¿no? Como ayunos, entre comillas, un poco obligatorios. Bueno, pues la Virgen María nos animará a ayunar cada semana, y si es posible, más de una vez, incluso 2 veces, ¿no? Los miércoles y los viernes, y le explicará cómo tiene que ser ese ayuno, etc. Yo en el libro también pues le doy voz a la Virgen sobre cada uno de estos capítulos, ¿no? Tan importantes. Y por último, el rosario. El rosario, el rezarlo con el corazón y el rezarlo también, si es posible, de modo comunitario. La primera familia, o sea, la primera iglesia es la familia, y si no, pues también el juntarse con amigos, etcétera, ¿no? O a través, como a veces pues es en la radio o cualquier medio, ¿no? de comunicación. Entonces, ella nos va a ir guiando. Ella coge, como decimos en España, el toro por los cuernos, y dice, bueno, pues la catequista ahora voy a ser yo. Tú decías, Felipe, casi catequista, casi. Yo creo que los casi los podemos quitar porque ella se transforma realmente en catequista, se transforma en párroco
Y ella, pues, no deja en el tintero ninguno de los aspectos de la fe, ¿no? Incluso, por ejemplo, allá en los primeros años, ahí trabajaba mucho en la agricultura, en el tabaco y tal, y ella, pues, les regañaba, les decía, trabajáis mucho y rezáis poco, y creéis que podéis empezar a rezar menos con la excusa de que tenéis ahora el tiempo de la cosecha, que hay que trabajar. No os dais cuenta que sin la oración luego no podéis hacer nada. Y entran ahí los miedos, las angustias, entran ahí muchos de los problemas, es porque os falta la vida espiritual y os falta la oración, ¿no? Respecto a la segunda pregunta que me haces sobre los famosos secretos. La Santísima Virgen, para los oyentes que no conocen esto, ella ha dado 10 secretos. Hemos comentado antes que estamos en esta época de fin de los tiempos, hasta que luego hay un nuevo resurgir, que no estamos hablando del fin del mundo. Hay un nuevo resurgir de paz, de armonía, de amor, nuevo Pentecostés, una civilización del amor, de la cual también nos salvarán los papas. Y la Santísima Virgen, para cerrar esta época que estamos cerrando ahora, pues nos va incluso a avisar a través de secretos que un sacerdote va a transmitir al mundo cuando ella lo dirá, del mismo modo que Moisés fue a ver al faraón y le dijo, bueno, pues mira, va a pasar esto, si no hay conversión pasará esto, pasará lo otro, si no liberas al pueblo de Israel para que pueda irse a la tierra, en busca de la tierra prometida, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo, es decir, para facilitar esa conversión, la Santísima Virgen hará que se nos transmitan al mundo entero secreto uno detrás de otro que predecirá acontecimientos muy concretos que serán anunciados y que tendrán lugar. A partir de ahí, mucha gente, esperemos, se convierta porque ven pues hasta qué punto el cielo está ahí presente y que el cielo nos está avisando por algo muy concreto, ¿no? Y bueno, pues ese sacerdote ya es mayor, tiene más de 70 años y el tiempo va apremiando, el tiempo realmente se va acercando, ¿no? Ya tenemos encima de la mesa muchos de los ingredientes y la Virgen María, y con esto acabo para responder a tu pregunta, ella dirá en el 82, he venido a llamar al mundo a su conversión por la última vez. Después de estas apariciones en Medjugorje ya no apareceré más en la tierra. Ya ese tiempo ya habrá acabado y llegará ese tiempo de paz, etcétera, del que hemos hablado, aunque antes que llegue, pues va a haber unos acontecimientos, algunos un poco desagradables, un poquitín dolorosos, pero más que nunca la Virgen está con nosotros y quiere llevarnos de la mano. Damián, y vos en particular, ya está quedando poquito tiempo, ¿no? Agradeciendo todo el tiempo que nos estás dando para la Argentina. Vos interiormente, particularmente, ¿cómo es la relación con la Virgen y además qué es lo que vas sintiendo también? Porque cuando dice, bueno, tribulación, complicaciones, ¿no? Uno puede tener miedo, zozobra, como todo, ¿no? Como el chico que va a nacer y, bueno, y la madre va al parto, ¿no? Para que nazca ese dolor, pero que después nace ese hijo. ¿Cómo lo oís vos en particular, ¿no? A partir de todo lo que te está pasando, de este libro, de este mensaje, de esta nota, en fin? Contanos un poquito. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy muy sorprendido porque este libro ha salido porque la Virgen, la Santísima Virgen ha querido que saliese. Tenía que haber salido mucho antes, pero yo me he dado cuenta que ella quería que saliese ahora y no antes. Gracias a Dios, mucha gente, pues a través de lo que estamos viviendo en el mundo, la pandemia, la guerra, etcétera, pues va abriendo los ojos y se da cuenta que hay cosas que no funcionan bien y que no funcionan como antes, con lo cual hay muy buena acogida más que nunca al libro y lo que quiera decir la Santísima Virgen. Se han vendido ya unos entre 5 y 6.000 ejemplares, con lo cual pues yo también soy el primer sorprendido y veo que la gente va tomando esta relación personal con la Santísima Virgen, ¿no? Ha habido gente que se ha convertido, ha habido personas de otras confesiones, protestante, anglicana y tal, que han vuelto a la fe católica gracias a leer este libro, pero sobre todo pues ese encuentro con la Santísima Virgen. Y yo en lo personal, pues yo siento una grandísima alegría porque recuerdo esa anécdota del Papa Juan Pablo II al que le preguntaron, estábamos en 1994, hay una estatua de Medjugorje que traen unos peregrinos a Civitavecchia, esa estatua empieza a llorar
y a llorar lágrimas de sangre. El obispo se queda conmovido, Juan Pablo II también, y le anima al obispo de acoger esto con fe. Y en una peregrinación, volviendo a Roma, en el avión le preguntan a su santidad, bueno, ¿y qué opina usted sobre estas supuestas lágrimas de la Santísima Virgen, incluso de sangre, ¿no? En Civitavecchia, que está armando tanto revuelo aquí en Italia y tal, ¿no? Y el Santo Padre dirá, esta respuesta propia de los santos dirá, yo lo que sí sé es que cuando la Virgen llora, tenemos que consolarla, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro igual es un pequeño consuelo para la Santísima Virgen de ver que esos mensajes suyos, que en muchos casos han estado ahí escondidos, pues van circulando y pasan de mano a mano y la gente le toca, le llega, se confiesa, quiere volver otra vez a reengancharse a la fe, a volver a la comunión. La gente siente inquietud para ir a algunos lugares de peregrinación marianos que antes ni se les había ocurrido, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que muy contento de un hijo de poderle aportar este pequeñísimo consuelo a nuestra Madre del Cielo, la verdad. Bien, Damián Sánchez, autor del libro Vengo a Preparados, sobre los mensajes de la Virgen para estos tiempos. Gracias por este tiempo, gracias por, no sé si Marquito, Felipe quieren agregar algo más, si no lo vamos despidiendo ya, agradeciéndole el tiempo desde la Argentina, ¿no? Esta Argentina, como decía Felipe, que tiene tanto amor por la Virgen, ¿no? Esta Argentina es mariana y además consagrada también a su corazón inmaculado. Damián, si queda algo más para agregar, te escuchamos, si no, te agradecemos muchísimo este contacto y ojalá que no sea el primero. Gracias por transmitir este mensaje de esperanza. El momento está complicado para la Argentina y para el mundo, ¿no? Sí, así es. Pues mira, para acabar, qué mejor que darle la palabra a la Santísima Virgen en esta descripción que ella nos da de cómo serán esos tiempos tan maravillosos de los cuales estamos a las puertas. Ella dijo al padre Don Goví, fundador del movimiento sacerdotal mariano, le dijo en 1987, conoceréis un amor tan grande, una santidad tan perfecta como hasta ahora nunca la habéis conocido. El Espíritu Santo será glorificado en esto, en llevar a todos al mayor amor al Padre y al Hijo. Estos son los tiempos de la gran misericordia, son por tanto los tiempos del triunfo de mi corazón inmaculado. Qué bárbaro, ¿no? Cuánta fuerza y cuánta esperanza. Damián, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, un abrazo a todos vosotros y a toda Argentina. Gracias. Seguimos en A Viva Voz por Radio Grote.